¿Qué pasaría si tu propio padre te obligara a casarte con él? ¿Y si después de eso, tu hermano te reclamara como esposa? ¿Podrías soportar vivir en un mundo donde el poder se construye sobre el incesto, la traición y la manipulación más brutal? Esta no es una historia de ficción. Es la realidad más oscura del antiguo Egipto. Es la historia de Arsinoe II, una mujer que fue víctima, cómplice y perpetradora de los crímenes más atroces de la historia antigua. Una reina que pagó el precio más alto por el poder y que quizás nunca logró escapar de la maldición que marcó su vida desde el momento en que nació. Porque lo que vas a escuchar hoy no es solo historia. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder absoluto se encuentra con la ausencia total de límites morales. Bienvenido al capítulo más perturbador de la historia ptolemaica. Bienvenido al infierno personal de Arsinoe II. En el año 316 a.C., en el Palacio Real de Alejandría, nació una niña destinada a convertirse en una de las figuras más controvertidas de la historia antigua. Su nombre era Arsinoe, y desde el momento en que abrió los ojos, su destino estaba sellado por las tradiciones más oscuras de la dinastía ptolemaica. Los Ptolomeos, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, habían heredado el trono de Egipto tras la muerte del conquistador macedonio. Pero con el poder también heredaron una tradición que horrorizaría a cualquier civilización moderna: el matrimonio entre hermanos, entre padres e hijos, entre tíos y sobrinas. Para los Ptolomeos, el incesto no era una aberración. Era una herramienta política. Una forma de mantener la pureza de la sangre real, de conservar el poder dentro de la familia, de evitar que los enemigos externos pudieran reclamar el trono a través de alianzas matrimoniales. Pero para Arsinoe II, esta tradición se convertiría en una pesadilla que la perseguiría durante toda su vida. Su padre, Ptolomeo Isoter, era un hombre brillante en la guerra y despiadado en la política. Había conseguido consolidar el poder ptolemaico en Egipto, había fundado la famosa Biblioteca de Alejandría, había convertido a su reino en una de las potencias más respetadas del mundo helenístico. Pero en su vida privada, Ptolomeo ya era un monstruo. Cuando Arsinoe cumplió 14 años, su padre tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No la casaría con un príncipe extranjero, como era costumbre en otras dinastías reales. No la usaría para sellar una alianza política con un reino vecino. La tomaría como esposa. Su propia hija se convertiría en su reina. Los registros históricos de la época son escasos, pero los pocos textos que han sobrevivido nos permiten entrever el horror de aquellos años. Arsinoe no tuvo elección. Como mujer, como hija, como súbdita, no tenía derecho a rechazar la voluntad de su padre. El matrimonio se celebró en el Palacio Real con toda la pompa y ceremonia que correspondía a una boda real. Los nobles aplaudieron, los sacerdotes bendijeron la unión, el pueblo celebró en las calles. Pero nadie se preguntó qué sentía la joven novia de 14 años que acababa de convertirse en esposa de su propio padre. Los primeros años de este matrimonio fueron un infierno silencioso. Arsinoe vivía en un palacio donde cada día debía actuar como la esposa amorosa del hombre que debería haberla protegido como padre. Tenía que compartir el lecho con el mismo hombre que la había arrullado cuando era niña, que la había cargado en sus brazos cuando aprendía a caminar. Los textos de la época describen a Arsinoe como una mujer inteligente, ambiciosa, con una mente política brillante. Pero también hablan de sus periodos de melancolía, de sus largos silencios, de su tendencia a encerrarse en sus aposentos durante días enteros. ¿Cómo podía una mente humana procesar semejante trauma? ¿Cómo podía una mujer mantener la cordura cuando su propia identidad había sido destrozada de manera tan brutal? Los psicólogos modernos que han estudiado el caso de Arsinoe II coinciden en que desarrolló lo que hoy conocemos como síndrome de Estocolmo. Para sobrevivir psicológicamente a su situación, tuvo que convencerse de que amaba a su padre, de que su matrimonio era normal, de que ella tenía control sobre su destino. Pero el control era una ilusión. Arsinoe era una prisionera en su propio palacio, una esclava sexual de su propio padre, una víctima que había sido entrenada para sonreír mientras era devorada por el monstruo que debería haberla protegido. Durante 5 años, Arsinoe vivió este infierno. Tuvo que aprender a navegar por las intrigas de la corte, a mantener alianzas políticas, a actuar como una reina mientras su alma se desgarraba un poco más cada día. Si quieres descubrir más historias perturbadoras de la historia antigua que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre el pasado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque la historia de Arsinoe apenas está comenzando. En el año 297 a.C., cuando Arsinoe tenía 19 años, su padre murió repentinamente. Algunos historiadores sugieren que fue envenenado, otros que murió de causas naturales. Pero hay una tercera teoría, más oscura,
que sugiere que la propia Arsínoe pudo haber estado involucrada en su muerte. ¿Había llegado finalmente al punto de ruptura? ¿Había decidido que la única forma de liberarse de su torturador era matarlo? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la muerte de Ptolomeo no trajo la libertad que Arsínoe esperaba. En su lugar, trajo un nuevo horror. Su hermano Ptolomeo II, que había estado exiliado durante los años del matrimonio incestuoso, regresó a Alejandría para reclamar el trono. Y con él, trajo una propuesta que hundiría a Arsínoe aún más profundamente en el abismo de la dinastía ptolemaica. Ptolomeo II no solo quería el trono. Quería a Arsínoe como esposa. Los textos de la época describen a Arsínoe como una mujer inteligente, ambiciosa, con una mente política brillante. Pero también hablan de sus periodos de melancolía, de sus largos silencios, de su tendencia a encerrarse en sus aposentos durante días enteros. ¿Cómo podía una mente humana procesar semejante trauma? ¿Cómo podía una mujer mantener la cordura cuando su propia identidad había sido destrozada de manera tan brutal? Los psicólogos modernos que han estudiado el caso de Arsínoe II coinciden en que desarrolló lo que hoy conocemos como síndrome de Estocolmo. Para sobrevivir psicológicamente a su situación, tuvo que convencerse de que amaba a su padre, de que su matrimonio era normal, de que ella tenía control sobre su destino. Pero el control era una ilusión. Arsínoe era una prisionera en su propio palacio, una esclava sexual de su propio padre, una víctima que había sido entrenada para sonreír mientras era devorada por el monstruo que debería haberla protegido. Durante 5 años, Arsínoe vivió este infierno. Tuvo que aprender a navegar por las intrigas de la corte, a mantener alianzas políticas, a actuar como una reina mientras su alma se desgarraba un poco más cada día. Si quieres descubrir más historias perturbadoras de la historia antigua que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre el pasado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque la historia de Arsínoe apenas está comenzando. En el año 297 a.C., cuando Arsínoe tenía 19 años, su padre murió repentinamente. Algunos historiadores sugieren que fue envenenado, otros que murió de causas naturales. Pero hay una tercera teoría, más oscura, que sugiere que la propia Arsínoe pudo haber estado involucrada en su muerte. ¿Había llegado finalmente al punto de ruptura? ¿Había decidido que la única forma de liberarse de su torturador era matarlo? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la muerte de Ptolomeo no trajo la libertad que Arsínoe esperaba. En su lugar, trajo un nuevo horror. Su hermano Ptolomeo II, que había estado exiliado durante los años del matrimonio incestuoso, regresó a Alejandría para reclamar el trono. Y con él, trajo una propuesta que hundiría a Arsínoe aún más profundamente en el abismo de la dinastía ptolemaica. Ptolomeo II no solo quería el trono. Quería a Arsínoe como esposa. Los textos de la época describen a Arsínoe como una mujer inteligente, ambiciosa, con una mente política brillante. Pero también hablan de sus periodos de melancolía, de sus largos silencios, de su tendencia a encerrarse en sus aposentos durante días enteros. ¿Cómo podía una mente humana procesar semejante trauma? ¿Cómo podía una mujer mantener la cordura cuando su propia identidad había sido destrozada de manera tan brutal? Los psicólogos modernos que han estudiado el caso de Arsínoe II coinciden en que desarrolló lo que hoy conocemos como síndrome de Estocolmo. Para sobrevivir psicológicamente a su situación, tuvo que convencerse de que amaba a su padre, de que su matrimonio era normal, de que ella tenía control sobre su destino. Pero el control era una ilusión. Arsínoe era una prisionera en su propio palacio, una esclava sexual de su propio padre, una víctima que había sido entrenada para sonreír mientras era devorada por el monstruo que debería haberla protegido. Durante 5 años, Arsínoe vivió este infierno. Tuvo que aprender a navegar por las intrigas de la corte, a mantener alianzas políticas, a actuar como una reina mientras su alma se desgarraba un poco más cada día. Si quieres descubrir más historias perturbadoras de la historia antigua que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre el pasado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque la historia de Arsínoe apenas está comenzando. En el año 297 a.C., cuando Arsínoe tenía 19 años, su padre murió repentinamente. Algunos historiadores sugieren que fue envenenado, otros que murió de causas naturales. Pero hay una tercera teoría, más oscura, que sugiere que la propia Arsínoe pudo haber estado involucrada en su muerte. ¿Había llegado finalmente al punto de ruptura? ¿Había decidido que la única forma de liberarse de su torturador era matarlo? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la muerte de Ptolomeo no trajo la libertad que Arsínoe esperaba. En su lugar, trajo un nuevo horror.
Su hermano Ptolomeo II, que había estado exiliado durante los años del matrimonio incestuoso, regresó a Alejandría para reclamar el trono. Y con él, trajo una propuesta que hundiría a Arsínoe aún más profundamente en el abismo de la dinastía ptolemaica. Ptolomeo II no solo quería el trono, quería a Arsínoe como esposa. En otras palabras, Arsínoe murió de trauma. Murió de una herida que se había abierto cuando tenía 14 años y que nunca había logrado sanar. Su funeral fue uno de los más espectaculares de la historia ptolemaica. Miles de personas desfilaron por las calles de Alejandría, los nobles lloraron su pérdida, los sacerdotes la proclamaron como una de las grandes reinas de Egipto. Pero nadie habló del precio que había pagado por esa grandeza. Nadie mencionó los horrores que había vivido, los traumas que había soportado, el coste psicológico de haber sido convertida en un instrumento de poder desde la infancia. La historia oficial la recuerda como Arsínoe II Filadelfo, la que ama a su hermano. Un título que hoy nos produce escalofríos, pero que en su época era considerado un honor. Después de su muerte, Ptolomeo II la declaró diosa. Construyó templos en su honor, acuñó monedas con su imagen, estableció un culto religioso que perduró durante siglos. Arsínoe se convirtió en una divinidad, en un símbolo del poder ptolemaico, en una figura venerada por generaciones. Pero, ¿qué habría pensado la niña de 14 años que había sido forzada a casarse con su padre sobre ser adorada como una diosa? ¿Habría encontrado algún consuelo en esa veneración póstuma, o simplemente habría sido otra forma de objetificación? Los templos de Arsínoe funcionaron durante más de 300 años. Los peregrinos venían desde todo el mundo mediterráneo para rendir culto a la reina divinizada. Pero los sacerdotes que oficiaban en esos templos jamás contaron la verdadera historia de la mujer que adoraban. Jamás hablaron de una niña que había sido sacrificada en el altar del poder político. Jamás mencionaron a una mujer que había sobrevivido a traumas que habrían destruido a cualquier otra persona. Jamás reconocieron que estaban adorando a una víctima que había sido convertida en símbolo de todo lo que había destruido su vida. La historia de Arsínoe II fue enterrada bajo capas de propaganda política, mitología religiosa y revisión histórica. Durante siglos, fue recordada como una gran reina, una mujer poderosa, una figura divina. Pero los documentos que han sobrevivido, los registros médicos, las crónicas privadas, nos permiten entrever la verdad detrás del mito. Nos permiten ver a la persona real detrás de la máscara de poder. Y esa persona era una mujer que había pagado el precio más alto imaginable por sobrevivir en un mundo que la había convertido en mercancía desde el momento en que nació. ¿Por qué es importante que recordemos la verdadera historia de Arsínoe II? Porque su historia no es solo historia antigua. Es un recordatorio de lo que sucede cuando el poder se antepone a la humanidad, cuando la política se prioriza sobre la moralidad, cuando los seres humanos son tratados como instrumentos en lugar de como personas. La dinastía ptolemaica duró 300 años. 30 generaciones de matrimonios incestuosos, de niños traumatizados, de mujeres convertidas en moneda de cambio político. 30 generaciones de horrores que fueron normalizados, institucionalizados, incluso sacralizados. Y al final, ¿qué quedó de todo ese poder? ¿Qué quedó de toda esa grandeza? La dinastía ptolemaica terminó con Cleopatra VII, la última reina de Egipto. Y cuando terminó con suicidio, derrota y la destrucción completa de todo lo que los ptolomeos habían construido. ¿Fue casualidad? ¿O fue el resultado inevitable de un sistema que había sido construido sobre el trauma, la manipulación y la violación sistemática de los límites humanos más básicos? Los psicólogos modernos que han estudiado las dinastías incestuosas de la historia antigua coinciden en una cosa: ningún sistema basado en el trauma puede mantenerse indefinidamente. El horror tiene una forma de acumularse, de crecer, de eventualmente destruir todo lo que toca. La maldición de los Ptolomeos no fue sobrenatural. Fue psicológica. Fue el resultado inevitable de 30 generaciones de niños traumatizados que crecieron para convertirse en adultos traumatizados que traumatizaron a sus propios hijos. Y Arsínoe II fue tanto víctima como perpetradora de ese ciclo. Fue una mujer que sobrevivió a horrores inimaginables, pero que nunca logró quebrar el patrón que la había destruido. Si estás interesado en más historias como esta, en explorar los aspectos más oscuros de la historia antigua que raramente se enseñan en las escuelas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque la historia está llena de secretos que necesitan ser contados, de verdades que han sido enterradas bajo siglos de propaganda y mitología. Hoy, cuando visitamos los museos y vemos las estatuas de Arsínoe II, vemos a una mujer hermosa con una corona dorada y una expresión serena. Vemos el símbolo del poder ptolemaico, la imagen de una reina divina, la representación de una era dorada.
Pero si sabemos dónde mirar, si entendemos la verdadera historia detrás de esa imagen, podemos ver algo más. Podemos ver el dolor en sus ojos de mármol, la tensión en su postura perfectamente tallada, la máscara de supervivencia que nunca pudo quitarse. Podemos ver a una niña de 14 años que fue forzada a casarse con su padre, que sobrevivió convirtiéndose en algo que ella misma habría temido cuando era inocente. Podemos ver a una mujer que conquistó el mundo exterior pero que nunca logró reconquistar su mundo interior. Podemos ver a una víctima que se convirtió en símbolo de todo lo que la había destruido. Y tal vez, si miramos lo suficientemente cerca, podemos ver un reflejo de nuestro propio mundo. Un mundo donde el poder aún se antepone a la humanidad, donde los niños aún son sacrificados en el altar de la ambición adulta, donde el trauma aún es normalizado cuando sirve a los intereses de quienes tienen el control. La historia de Arsinoe II terminó hace más de 2000 años. Pero su eco aún resuena en nuestros días. Porque el horror que ella vivió no era únicamente antiguo. Era profundamente humano. Y mientras sigamos siendo humanos, mientras sigamos siendo capaces de anteponer el poder a la compasión, la historia de Arsinoe II seguirá siendo relevante. Seguirá siendo una advertencia. Seguirá siendo un espejo. Y seguirá siendo una pregunta que todos debemos responder: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por el poder? ¿Y quién está pagando ese precio en nuestro nombre? La próxima vez que veas una estatua antigua, la próxima vez que leas sobre una gran dinastía histórica, la próxima vez que escuches hablar de los buenos tiempos del pasado, recuerda a Arsinoe II. Recuerda que detrás de cada corona hay una persona. Detrás de cada símbolo de poder hay una historia humana. Y detrás de cada gran civilización hay secretos que prefieren mantener enterrados. Porque la historia no es solo lo que nos enseñan en los libros. Es también lo que intentan que olvidemos. ¿Y Arsinoe II? Arsinoe II es una historia que jamás deberíamos olvidar.